Hoy viene el capítulo 2 del libro de Hechos. Es decir, lo que hoy viene es el evento trascendental, es la promesa cumplida de todo lo que Dios estaba haciendo. No se puede hablar de historias como, no sé, de Spider-Man sin hablar de cuando lo pica la araña y se vuelve Spider-Man. ¿Aló? No se puede hablar de David Banner, el hombre increíble en mis tiempos, o Hulk, sin el accidente que tuvo en su laboratorio donde los rayos gamma lo convirtieron en Hulk. No se puede hablar de muchas cosas sin eventos especiales. No se puede hablar de la selección Colombia sin el 5-0 Argentina, sin el momentum, no se puede hablar de eso. No podemos seguir hablando de dunamis, no podemos seguir hablando de poder, no podemos seguir hablando de hechos sin hablar de Hechos 2. Hechos 2 es el cumplimiento y vamos a estar estudiando Hechos 2, pero sobre todo es que es el momento, justamente eso, el momentum, ahí inicia, se cumplen muchas cosas, pasan muchas maravillas, que es lo que pretendo explicarle, contarle hoy. Vaya conmigo en su Biblia al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos 2:1. Jesús muere, es crucificado, de hecho lo estábamos leyendo en Mateo 26, es crucificado, muerto, sepultado, al tercer día resucita de entre los muertos por el dunamis del Espíritu Santo y dura 40 días con sus discípulos enseñándoles. Y el día 40, que es lo que se narra en Hechos capítulo 1, les dice: no se vayan, manténganse juntos haciendo lo que les toca porque recibirán poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús ya asciende, es levantado, se pierde en las nubes como un avión. Usted tiene un avión en mente, en la vista, perdón, lo ve, pero llega un momento donde ya no lo ve, se pierde en las nubes y llega unos ángeles y dicen: un día, como lo vieron irse, volverá. Un día volverá. Y ahí termina. Y por ser como estrictos, el capítulo 1 finaliza porque, como ahorita nos narraron, Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata. Y entonces Judas se suicida, se ahorca. De hecho, dice Hechos capítulo 1 que está ahorcado y la soga se suelta, y dice literalmente que las tripas se esparcieron por el terreno que él había comprado con ese valor. De hecho, por eso Jesús dijo: era mejor que no hubiera nacido, pero eso es otro tema. Hechos capítulo 1 termina donde dice: bueno, hay que reemplazar a Judas. Y dicen: uno que haya estado desde el comienzo, uno que haya sido testigo, uno que haya visto, uno que haya conocido a Jesús. Y habían dos candidatos y eligieron a Matías. Matías es el sucesor de Judas. Es como cuando se lesiona un jugador de fútbol en un equipo, pues hay que reemplazarlo, cambiarlo. Entonces Judas estaba más que lesionado y entonces entra Matías a conformar esta selección de discípulos que transformarían. Bien, estamos ahí, ya hicimos el resumen. Mire conmigo, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 1. Le leo. Cuando llegó el día de ¿qué? Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como en esta mañana. ¿Sabía que usted y yo, o los que estuvimos metidos y todos los que estamos concentrados, estamos no solo juntos, sino unánimes? Porque una sala de espera estamos juntos, en una IPS, en un hospital, en urgencias, estamos juntos, pero no estamos unánimes. En el Transmilenio sí que estamos juntos, pero ninguno está unánime definitivamente. Ellos estaban juntos y unánimes. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, y lo primero que quiero contarles, usted lo va a ver, va a tener ahí una pequeña ayuda en la pantalla, es ¿qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Porque este es el evento más importante del Nuevo Testamento, por llamarlo de alguna forma. Los judíos, los de ese tiempo, y de hecho los de hoy también, celebran una fiesta para dar gracias a Dios por las cosechas, como lo que haremos dentro de 20 días a lo que llamamos primicias. Las primicias en este lugar básicamente es agradecer anticipadamente en marzo 3 toda la provisión que vamos a recibir durante el 2024. Algo similar era la fiesta de Pentecostés. Se llama Pentecostés porque era 50 días después de la Pascua, otra fiesta. Esos judíos se la pasan de fiesta en fiesta.
La Pascua era la fiesta donde celebraban o recordaban con alegría cuando Moisés, guiado por Dios, saca al pueblo de Israel de Egipto. Se abre el mar rojo, los carros del faraón los persiguen. ¿Se acuerdan todo eso? Que de hecho hay películas inspiradas en eso. Entonces la Pascua era una fiesta que hacían. Jesús fue crucificado el viernes de Pascua. Jesús murió en la Pascua. Por favor, no se pierda que todos estos detalles al final van a ser muy importantes. Jesús es colgado en la Pascua. 50 días después venía el Pentecostés. Penta 5. Por eso tenemos en la música el pentagrama. Tiene 5 líneas. Por eso tenemos el Pentateuco. 5 libros. Por eso existe el Pentágono. Básicamente el que tiene 5 lados ese edificio. Bien, por eso es. Entonces, viene el nombre Pentecostés por el número 50 o penta, y esto ocurre, Pentecostés, entiéndame muy bien, 40 días Jesús está en la tierra, y en el día 10, o sea, al día 50, va a venir el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo sobre las personas. Bien. También en esta fiesta de Pentecostés daban gracias a Dios por la ley que se le entregó a Moisés. En el Antiguo Testamento Dios con su puño y letra escribió los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron escritos con el puño y letra de Dios y entregados en un monte a Moisés. Y esos 10 mandamientos, parte de ellos, porque en una historia que no le voy a contar, en otro capítulo de una serie tremenda que se llama Biblia, se caen y se rompen esas tablas, pero una parte queda. Y bueno, el tema es que celebraban que Dios dio su palabra al pueblo judío. Todo eso era Pentecostés. Es decir, que Pentecostés en sí mismo era muy importante. De hecho, viajaban. ¿Cuándo fue el mundial más reciente, el mundial de fútbol? ¿En el 2022? En el 22, gracias. ¿Dónde fue? ¿En Rusia? En Qatar, gracias, muy bien. Ustedes cuando todos vimos el mundial de Qatar recién, vemos que hay gente en la calle de Japón, de España, de Italia, de Francia, de África, de Colombia, de todo el mundo, ¿verdad que sí? Entonces supóngase que eso pasaba en ese momento, o sea, gente de todo el mundo conocido viajaba, porque así era de importante la fiesta. Es decir, que había gente que hablaba fenicio, hay gente que hablaba sirio, hay gente que hablaba los idiomas que estaban en ese momento. Le hablo del mundial porque es lo más parecido que yo encontré a esa convergencia de gentes de muchas razas, de muchas edades, de muchos idiomas. Estaban ahí. Entonces llegaron los gringos, llegaron los rusos, llegaron los japoneses, llegaron los chinos, llegaron los de Noruega, los españoles, los colombianos. Ay, hombre, estaban allá. Era un alboroto, era una cosa impresionante el tema de Pentecostés. Ahora, lo segundo es, ¿dónde fue Pentecostés? Entonces, esa era la fiesta, ese era el momento. Hechos capítulo 1, versículo 13, no se muevan, yo le cuento, es que dice que Pentecostés ocurrió en el aposento alto. ¿Ha escuchado esa frase en la Biblia? Aposento alto. Pues aposento alto es literal, es una habitación. Yo me acuerdo que mi esposa, la que hoy es mi esposa de novia, en la casa de mi suegra, obviamente tenían algo que ellos le llamaban un cucurucho, un altillo. Su cuarto estaba en una construcción que hicieron encima de la casa donde tocaba subir por una escalera de madera. Tenía un altillo, una guardilla. ¿Me siguen? Como lo contrario a un sótano que es abajo, es un altillo. Se acostumbraba en esa época tener un lugar alto, es decir, una construcción en el segundo piso, porque también era más fresco. Había como un poquito más de brisa, porque recuerde que Palestina en ese momento y hoy día también es muy caluroso. Entonces la mayoría de la gente construía un cuartico, un altillo en el segundo piso. Bien, de hecho, miren, gracias, aquí lo podemos ver en la parte izquierda está una estructura, así eran, y esta casa, digamos, esa foto es vigente, así era el aposento alto, es decir, esa ventana que está arriba era la ventilación y la iluminación. Recuerde que no había electricidad para ese aposento alto. Básicamente era un cuarto en el segundo piso de las casas. Y lo que usted puede ver en el centro
es una imagen, una representación de cómo era por dentro el aposento alto. Era un lugar, algunos muy grandes o algunos grandes, algunos otros pequeños, pero ahora básicamente eso. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro crecimiento espiritual? El aposento alto es un cuarto construido, dedicado, especialmente reservado, y no solo se nombra en Hechos de los Apóstoles. Si usted gusta de estudiar, o porque sé que hay personas que lo hacen, en Primera de Reyes 17, solamente anótelo, no se mueva de ahí, se narra la historia de un profeta que se hospedó en un aposento alto de una viuda en una ciudad llamada Sarepta, la viuda de Sarepta. Esta mujer estaba en muchos problemas económicos porque su esposo se había muerto. Estoy hablando del aposento alto. Y entonces estaba en una escasez económica tremenda, y el profeta viene y ella le da hospedaje en el aposento alto de su propiedad, y llega un momento donde hay un milagro de multiplicación sobrenatural para ella. Sale aceite y con ese aceite ella lo vende y tiene sustento. Pero lo más tremendo que nos narra la palabra en ese momento es que ella tenía un hijo y su hijo muere. Se le murió el hijo. Yo no quiero ni pensar cómo se sentirá, qué significará eso. Ni siquiera me imagino eso, pero tan así, porque no es una historia larga, tan así es que había tanta poder, tanto dunamis en ese aposento alto, que el profeta le dice: coloque al niño en la cama donde él se hospedaba, y el profeta se acuesta sobre el niño y el niño vuelve a la vida. El niño resucita, vuelve a tener pulso, vuelve a tener pulsaciones. ¿Por qué le hablo de esto? Porque dunamis tiene que ver con esto. Porque necesitamos todos construir nuestro aposento alto. Ay, ¿qué significa, pastor? ¿Que haga un cuarto en el segundo piso de mi casa? Pues si quieres, hazlo. Pero es más una habitación espiritual. Hace 30 minutos, cuando recién terminamos la alabanza, había aposento alto. Yo por lo menos estaba metido, yo gritaba y de todo, y habían muchos conmigo. Yo los veía que estaban allá, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Y ahí es cuando las lágrimas brotan, cuando uno tiembla, cuando uno quiere gritar, salir corriendo. ¿Alguien en este lugar? Construir un aposento alto es tener morada. Y con lo que estamos haciendo hoy es que si tú construyes esa morada para la presencia del Señor como la vida, puedes encontrar provisión. Si tú construyes, si tú te esfuerzas, si tú te metes y dices: Señor, ven y habla conmigo, te preparo un sitio. Es más, si quiere, tome una silla ya en su casa, colóquela ahí en donde usted prefiera y diga: siéntate aquí, escúchame porque tengo que hablar contigo. Cuando se construye el aposento alto, viene provisión, viene respuesta. Usted así deba 1 millón, usted tiene la certeza de que sabe que su papá responde, que su papá lo provee, que su papá le sustenta, así tenga que resucitar un muerto. Bien, no los veo tan convencidos. Otro momento donde se usa el aposento alto está también en el libro de Reyes, Segunda de Reyes 4:13. Yo digo las citas para la grabación porque sé que hay gente que posteriormente estudia estos videos. Entonces, en Segunda de Reyes 4, en adelante, se narra la historia de otra persona. Y está un profeta llamado Eliseo que se aloja nuevamente en un aposento alto de una mujer pudiente. Y hago énfasis, era una mujer próspera, no tenía problemas de dinero como la primera. Se llamaba la Tsunamita, muy famoso hoy por hoy por videos y canciones que bendicen mucho el cuerpo de Cristo con ese término, la Tsunamita. El tema es que ella veía que el profeta venía ocasionalmente y hicieron amistad y ella le dice a su esposo: atención, construyámosle una habitación al profeta. Construyámosle un cuarto de huéspedes que tenga cama, que tenga mesa y que tenga lámpara. Lo dice la Biblia. Y que sea su lugar. Cada vez que él venga a nuestro barrio, a nuestra localidad, que él tenga la confianza de venir y saber que ahí tiene un lugar para hospedarse. Lo mismo, mi querido hermano.
Es otro ejemplo de que antes de ver todo lo que ocurrió en Pentecostés, es empezar a tener una introspección, empezar a mirar hacia adentro para que Cristo sea el centro y decirle: Señor, te voy a construir una morada. Puede que no sea con madera, con ladrillos, con drywall, una morada donde voy a sacar tiempo, donde los lunes a primera hora, donde todos los días a las 7 de la mañana, donde los domingos a las 10, no sé, pero donde usted va a empezar a invertir recursos para que Dios venga y tenga un lugar donde habitar. ¿Estoy siendo claro? Es decir, que la diferencia es que esta mujer estaba bien, no tenía problemas, no tenía escasez económica, pero valoraba tanto. Le voy a leer 2 de Reyes 4:13 en la Nueva Versión Internacional. Eliseo era el profeta y tenía un asistente, un discípulo llamado Gehazi. Entonces ellos estaban hablando y Eliseo le dice, Nueva Versión Internacional de 2 de Reyes 4:13, le dice: dile a la señora, ¿a cuál? A la tsunamita. Dile a la señora: te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? Iglesia, a algunos hoy el Señor les dice: te has tomado muchas molestias por mí. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti? Para algunos que se han tomado el dunamis en serio, para algunos que se han tomado la vida cristiana en serio, para algunos jóvenes que se han abstenido de tener relaciones sexuales, para algunos noviazgos que ponen a Cristo en el centro, que no es fácil, que es difícil, para algunos que han dado hasta su dinero para honrar lo que el Señor ha establecido, hoy el Señor les da la bienvenida diciéndoles: sé que te has tomado muchas molestias, ¿qué quieres que haga por ti? Sé que te ha costado frente a la gente, sé que te ha costado con tus amigos, sé que te ha costado con tu familia, sé que te ha costado, sé que tenías ese dinero para otras cosas, pero me diste el centro, el primer lugar. Sé que te has tomado muchas molestias, ¿qué quieres que haga por ti? Mis queridos hermanos, Dios no es injusto, dice la Biblia, ayúdeme, para olvidarse la obra que hemos hecho por ellos. La obra, el desgaste de madrugar un domingo, de preferir venir a la iglesia, de preferir ir a la ciclovía, de preferir venir a la iglesia que ir a ganar más dinero, de mantenerte en santidad, de mantenerte en castidad, de decir: hasta el matrimonio me acuesto con mi novio, hasta lo que sea. Eso no es fácil, no es popular, no eres el más popular de las redes sociales por hacer lo que corresponde. Pero en este contexto que estamos hablando, el profeta representa a Dios diciendo: yo me doy cuenta de todas las molestias que has tomado para mí. Ahora, ¿qué necesitas que haga? Es lo mismo que le preguntó Dios a Salomón. Dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Lo que me pida. Y él pidió sabiduría. Dijo: porque no me pidió riquezas, le voy a dar sabiduría y riquezas. Y dice la historia, y así es, está comprobado, que no ha habido ninguna otra persona sobre la faz de la tierra más millonaria que el rey Salomón. Hasta hay minas que él tenía llenas de diamantes y cosas que hay gente que todavía está buscando. Hasta hay películas de mi época ochentera que decía: las minas del rey Salomón. Si no me cree, lo puede googlear ahí, lo puede buscar. Si tú construyes un aposento alto, bueno, miren, me falta el otro pedazo del chiste, de la historia. Esta señora, muy próspera, muy bendecida y todo, pero era estéril. No podía tener hijos. Porque todo el mundo tiene su problema, ¿no? Es decir, el que no tiene plata tiene problemas emocionales, el que no tiene problemas emocionales tiene problemas en el carácter, cada uno tenemos nuestras circunstancias. Esta mujer era estéril, no podía tener hijos. Y primero él le dice, en alguno de esos encuentros en el aposento alto, el profeta le dice: mira, de aquí a un año vas a tener un hijo. Dice: yo sé que eres estéril, pero de aquí a un año vas a tener un hijo. Ella le dice: ay, Eliseo, profeta, por favor, no te burles de mí. Ya soy una persona mayor y pues yo ya me resigné. No te burles de mí. Usted lo puede leer posteriormente. Básicamente se cumple la promesa. Él vuelve al año, que Eliseo viajaba y todo eso, y efectivamente ella tiene su hijo, ella da a luz. Pero para terminar y avanzar con el Pentecostés, pasa el tiempo y este niño también muere. Como que no los vacunaban contra la poliomielitis o yo no sé qué, porque todos se morían. Este niño también muere, el hijo de la promesa.
Y ella dice, si ve, yo le dije que no se burlara de mí, ahora mi hijo murió. Y adivine qué pasó. Este hombre lleva al niño o pide que lo lleven ¿a dónde? Al aposento alto, lo acuestan sobre la cama que la mujer le construyó y el profeta otra vez, parece que era una práctica que hacían en ese momento, se acuesta sobre el niño y el niño vuelve a la vida. Cuando hacemos aposento alto, puede venir respuesta para tu esterilidad. No se está escuchando. Puede venir solución a tu esterilidad, sea de matriz, es decir, sea literal. Si hay alguien aquí estéril, yo creo que el poder, el dunamis de Dios puede hacer milagro físico. Pero puede que haya personas estériles, que están estériles en el área económica, que no tienen, no les dura un peso, que le deben a todo el mundo, que reciben el pago el día 30 y como se los he dicho, el día 2 ya no tienen y tapan un hueco sacando otro y le deben a todo el mundo. Y están estériles. ¿Conoce personas así? Entonces, si tú construyes un aposento alto donde la presencia de Dios more, tú puedes tener respuesta a la esterilidad. Así Dios tenga que resucitar algo. Si tú eres estéril en tu relación con tu esposo, con tu esposa, es decir, duermen juntos, pero hace rato que ya no conviven, porque los hay. Hay personas que viven juntas, pero hace rato que ya no son pareja. Estoy siendo claro, ¿verdad que sí? Si hay esterilidad en tu matrimonio por X o Y, si cada uno tira por su lado, si cada uno decide como quiera, si parecen más compañeros de trabajo que hermanos, que esposos como una sola carne y están estériles, si tú construyes un aposento alto, puede venir sanidad, respuesta. Lo contrario a esterilidad sería fruto, bendición, respuesta para las cosas que estamos necesitando. Y final, lo leímos hoy en Mateo, pero en Marcos sobre todo, dice 14:14 de Marcos. Recuerde, estamos en ¿dónde ocurrió el Pentecostés? En el aposento alto. Y el tercer énfasis es que cuando construyes un aposento alto puedes generar confianza. Y me estoy refiriendo a que Jesús celebra la última cena con sus discípulos, que fue lo que leímos hoy. En el aposento alto de una casa en Jerusalén, y allí estableció la cena del Señor. Allá dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Es decir, esa reunión de la última cena no era para todos, era para los íntimos. Era para decirles que alguien lo iba a vender. Era para decirles, miren, después que yo me muera, ustedes van a seguir comiendo esta última cena, partiendo el pan hasta que yo vuelva. Instituyó la cena del Señor. El énfasis, mi querido hermano, amigo, familiar, visitante que está, consumidor de redes sociales, lo que sea que está viendo esto, es si construyes una morada, un aposento alto, puedes generar confianza. Recuerden que este año estamos en énfasis en intimidad y crecimiento. Entonces tú puedes tener confianza, puedes dejar tanto miedo. Hemos hablado estos días con los líderes de la iglesia de mucho miedo para muchas cosas, muchos miedos heredados de papá, de mamá, de cuando éramos niños. Podemos tener la confianza de ser confrontados y poder mejorar pues nuestras condiciones. La presencia de Dios sigue buscando un aposento alto donde morar. Finalizo el punto del aposento alto, es que el arca de Dios, que era un cofre que tenían en el Antiguo Testamento, un cofre grande, en oro muy lindo, esa representaba la presencia de Dios. Y sin extenderme más, ese cofre era Dios en la tierra, por decirlo de alguna forma, pero ese cofre estuvo 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. Ese cofre que representa la presencia de Dios estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. Abinadab estaba mal, su familia mal, Abinadab no se destaca. Abinadab, por el contrario, pareciera una persona del mundo. Pero esa misma arca, por X o Y circunstancia, es movida y viene a la casa de un personaje llamado Obed-Edom y está allí 3 meses. Y la vida de este hombre, la vida de esta familia, la vida de los vecinos cambió trascendentalmente. ¿Por qué le hablo de esto?
Porque tú puedes tener la presencia de Dios. Eres cristiano de cuna. Naciste en cuna cristiana. Naciste, toda la vida has sido cristiano, pero puedes tener la presencia allá, archivada, lejana, empañada, opacada, sucia, polvorosa. Por el contrario, personas que hasta ahora llegan a la presencia de Dios, personas que hoy dicen, bueno, yo quiero darle albergue a la presencia de Dios, y lo reciben, y su disposición de corazón hace que la presencia de Dios esté cuidada, reluciente, limpiecita en el centro de su vida. La vida tiene que cambiar. El riesgo es tener la presencia de Dios como acostumbrarnos a ella, como un mueble más. Como un mueble más. Todos en Colombia tenemos muebles que nunca usamos, sillas en las que nunca nos sentamos, pero que están ahí generación tras generación. ¿Y quién se sienta ahí? No, la verdad nadie, pero es que esa era la silla del abuelo. Ahí el abuelo contaba sus historias, y el abuelo no, ya murió hace muchos años. ¿Y quién usa esa silla? Nadie. Por el contrario, los que saben de arte, los que saben de cosas de valor, ven cuando una antigüedad tiene mucho valor y la restauran, la pintan, le conservan los detalles más originales y la ponen en el centro, incluso la venden, muchísimo dinero se paga por ellos. Jesús, cuando nos enseñó a orar, porque le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar, y él dijo, ustedes van a orar así. Ustedes van a orar así. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces miren que Jesús dejó establecido eso. Construya un aposento alto. Construya un aposento alto. Lo siguiente es, ¿qué les ocurrió? Volvamos al momento de la fiesta del mundial llamado Pentecostés. ¿Qué les ocurrió? Le voy a leer Hechos 2:1 y lo que sigue. Cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo, o sea, un dunamis. Muy bien, hermano Orlando. Vino del cielo un estruendo, un dunamis, como que estábamos aquí reunidos y ¡bum! Una cosa así, que algunos los desperté. Así, estaban tranquilos en el aposento alto, en el segundo piso, y vino un plum, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y fueron quiénes? Versículo 4, léalo conmigo. ¿Y fueron quiénes? ¿Cuántos? ¿Quiénes fueron? Todos los que habrían construido, los que estaban en el aposento alto, todos recibieron al Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A mí me interesa eso. Es decir, que si yo construyo un aposento alto, ¿viene o no viene el Espíritu Santo? Todos, dice, todos recibieron el poder. Hubo un de repente, algo que irrumpió lo normal, algo que transformó el ambiente, algo sobrenatural. Es decir, que tu vida está normal, de lunes a viernes trabajas, sales a las 5 de la tarde, llegas a las 6:30 a la casa, preparar el almuerzo para el siguiente día, ves Rigo, ves La Casa de los Famosos, 10:30 te da sueño, te acuestas y al siguiente día otra vez lo mismo, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril, y así podemos pasar años. ¿Aló? Es el ciclo de la vida para algunos. Bien, pero el de repente es que en esa normalidad, en esa espiral, en ese vivir, porque no te estoy diciendo que paremos de vivir, en ese momento hay circunstancias, hay dunamis especiales que ¡blum! De repente, de pronto es un domingo cuando vienes a la iglesia, estás cansado, estás triste, estás flaco, estás ojeroso y sin ilusiones, pero se levanta algo especial de aquí que ni siquiera entiendes, y hay un de repente para ti que te hace temblar, que te hace llorar, que te hace hablar, no entiendes ni lo que estás haciendo. ¿Alguien por favor me está entendiendo lo que estoy diciendo?
El dunamis, el de repente, viene a darte impulso para seguir tu vida, o sobre todo impulso para poderla cambiar. Porque le acabé de hablar de una vida, digamos, rutinaria, buena en medio de todo. Pero hay gente que viene, recibe la plata, se gasta hasta lo que no debe, se bebe hasta el agua del florero, amanece trasnochado, amanece enfermo, con mucha sed, sin plata. Ahí sobrevive, consigue otro poquito y en 8 días vuelve a la cantina, bebe, amanece enguayabado, le da mucha sed, se bebió hasta la bebida, hasta el agua del florero y sobrevive, pide prestado y llega el viernes y el cuerpo lo sabe y bebe, amanece en la cantina, se gasta hasta lo que no tiene, le da mucha sed. Así hay personas que esas se la pasan su vida. Algunos bailan, algunos otros hacen más cosas para terminar el día viernes bien chévere, pero a la larga ese es el ciclo de la vida de algunos. Pero el de repente, el dunamis, el poder de Dios viene a cambiar, viene a impulsar, viene a transformar. Y miren, mis queridos hermanos, yo no quiero hablarles de algo, sino de algo que en lo que podemos ser testigos, algo en lo que necesitamos verlo en nuestras propias vidas. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, por eso hablaban en otro lenguaje. Recibieron la unción del Espíritu Santo hablando en diversas lenguas extranjeras. Empezaron a ocurrir milagros en ese lugar. En ese momento empezaron a recibir dones del Espíritu Santo. Empezaron a hablar, supóngase si era, como les comparo este ejemplo con el mundial, ellos eran de Israel, o sea, ellos hablaban hebreo. ¿Aló? Y empezaron a hablar ruso, japonés, italiano, portugués. Empezaron a hablar español, empezaron a hablar mandarín, empezaron a hablar. Pues este campesino israelita hablando hebreo, ¿y cómo empieza a hablar fluidamente en inglés? Y lo que está diciendo es solamente que todos glorifiquen al Señor. Eso no hay otra explicación, sino era el dunamis, era el poder. Una vez estuvimos en una iglesia a la que pertenecíamos, estoy hablando hace más de 20 años, una amiga nuestra, Pancha, Pipe la conoce, de pronto algunos la han visto, una amiga que vino una vez aquí a predicar. Un día estábamos en una reunión normal y vino el dunamis y ella empezó a hablar en lenguas en inglés, fluidamente, o sea, no era de hello, my name is Esperanza, I'm very happy in this place. No, era una cosa. Y todos le decían, ¿y tú qué sentías? No, yo solo hablé. Y hoy puedes hablar. No, en este momento no. Era en ese momento. Pero estoy siendo claro. Como si en este momento Orlando empezara a hablar en japonés. Y que todo eso hubiera un japonés, digamos Kenji estuviera acá y dice, hermano, ¿qué está diciendo? Y lo que él al traducir estaría diciendo es que Dios es santo, que Dios es bueno, que le glorifiquen al Señor, que recibió el poder de parte del Señor. Yo la verdad, iba a decir otra palabra, a mí la cabeza, el disco duro, no me da para entender todo lo que pudo haber pasado ese día, en ese Pentecostés. ¿Usted se alcanza a imaginar? Es decir, pongámonos acá para avanzar. Supóngase que estamos acá y empieza uno a hablar en chino, mandarín, Japón. Bueno, chino y mandarín es el mismo. En mandarín, en ruso, en alemán, en italiano, en portugués, en quechua, en árabe. Y todos a una sola voz. Los que pasen dirán, esto se volvió. De hecho, Hechos 2:6, sigo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y los de afuera estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 12 de Hechos 2. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están borrachos. Igualito, es como son las 11 y algo de la mañana. Como si la gente pasara. Y él pensó así, pero si pasara un gringo y decía, yo escucho la gente hablar mi idioma. Y otro decían, esos son los de Lighthouse, se la pasan borrachos todos los domingos a las 11 de la mañana. Amén. La gente se empezó a burlar. El de repente de Dios generará confusión y dejará a todos atónitos. El que tomaba, ya no toma. El que gastaba la ronda para todos, ya ahorra.
El que era promiscuo o la que era promiscua, que amanecía y que no sabe, mejor dicho, cuántas personas han pasado por su vida, empieza a cambiar. El que apagaba y prendía, y 2 o 3 cajetillas de cigarrillos se consumían un día, empieza a cambiar. El que desocupaba como si el mundo se fuera a acabar, empieza a cambiar. El que se acostaba con cuanta escoba se le atravesara, empieza a ser fiel. Eso deja atónitos. Eso es como Raid. Las que no mata las deja tontas. Las deja así. Eso hace que la gente diga, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? Porque voy a poner un nombre cualquiera. Fernando era el alma de la fiesta. Fernando era el que amanecía. Fernando era el que... Y ahora Fernando lo veo con una Biblia. Ahora Fernando lo veo afeitado, bañado, pero sobre todo ahora veo que la esposa de Fernando estrena. Ahora veo a los hijos de Fernando que lo obedecen. Ahora veo que Fernando ya no pone vallenato a todo volumen y prepárate mi amor porque esta noche, sino ahora sale una música hasta tranquila. Yo creo que Fernando hace yoga, yo creo que Fernando medita. ¿Qué es lo que le pasa a Fernando? Y es el anzuelo. Ellos estaban ahí diciendo, no, estoy atónito. No le ha pasado, mi querido hermano, que hay gente que dice, oiga, pero ¿cómo así? Si antes eran así, ahora. Ese es verdaderamente el poder de Dios. ¿Qué generó? Este es el evento, ¿no? Imagínense ese fuego de estar ahí en esa reunión. ¿Cómo sería la alabanza de ese día? Y no tenían batería ni guitarra eléctrica. Y estaban prendidos. ¿Pero qué generó? Hechos 2.14. Hechos 2.14. Entonces Pedro el mismo que negó a Jesús 3 veces, que hoy lo vimos, hoy lo leímos. Pedro el mismo que sacó un machete y le tiró a la cabeza de un hombre llamado Melco, y con tan mala suerte que le quitó solo la oreja. Pero ¿cuántos creen que Pedro tiró a bajarle la cabeza? Yo creo que Pedro es decir, le estoy hablando del momento cuando capturaron a Jesús. Pedro saca el cuchillo. ¿Por qué tenía cuchillo Pedro? Si era el reino de la paz. No falta el ñero que tiene la patecabra por algún lado. Saca el cuchillo y ¡shum! Yo creo que Pedro tiró a la cabeza, pero con tan buena suerte para Melco que le bajó la oreja. Y se los decía un día. Y Pedro en esas, déjeme, que yo lo mato, déjeme. Y Jesús así, lo cogen a Jesús, va y coge la oreja y se la pone a Melco. Y qué pena, parce, disculpe, es que es un poquito impulsivo. Y Pedro así, y Melco sigue con su oreja ya sana. Ese Pedro impulsivo, imperfecto, desorganizado, volantón, etcétera, traicionero porque niega a Jesús 3 veces. Miren lo que pasa por el dunamis. Pedro, Hechos 2.14. Entonces Pedro, con los 11, se vino en manada. Usted diría, uy, les va a dar duro. No, mire lo que va a hacer. Se puso en pie y dijo en voz en cuello: compatriotas judíos, y no era político, y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Es decir, el dunamis hace que los discípulos que estamos esperando que lleguen generen atención. Presten la oreja, no para tirársela, sino de verdad para escuchar. Va a ser el que tú seas testigo familiar, el que tú seas testigo en provisión, el que tú seas testigo en carácter, en temperamento, va a hacer que la gente te preste los oídos. Porque te tengo la noticia anversa, la noticia contraria. Si tú no eres testimonio, mejor cierra el pico. Si tú no eres testimonio, mejor ni levante las manos en la casa. Porque por eso algunos dicen, y eso es que es cristiano. ¿Los ha escuchado o solo los he escuchado yo? Si no vas a hacer luz, mejor cierra el pico y empieza a orar. Construye un aposento alto para que el dunamis de Dios te cambie, y cuando te cambia es que no te puedes parar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, Pedro se para y les dice: estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel: el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces la gente dijo: ¿el derrama qué? Pedro se puso en pie para discipular. Pedro centró la atención del momento.
ya no en el japonés, en el ruso, en el polaco, en el italiano. Tomó la vocería y dijo, miren, yo los voy a aterrizar, y le puso el centro de todo eso que estaba pasando en dos cosas: en la palabra y en Jesús, en su presencia y en su palabra. Se lo voy a demostrar. Luego él dice, la palabra que se profetizó es lo que está en Joel 2:28. Solamente son referencias. Joel 2:28. Joel es Antiguo Testamento. Mírenme por favor. Joel fue escrito 850 años antes de que esto ocurriera. Entonces Pedro dice, esperen, escúchenme. Lo que está ocurriendo es el cumplimiento de una palabra que Dios nos dio hace 850 años. Entonces, como ahí habían judíos, hebreos y todo eso, decían, ¿cuál? La que está en Joel 2:28. Bueno, no tenían Biblia en ese momento, sino rollos. ¿Cuál es? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces él les dice, espere, lo que está pasando es que las promesas de Dios se cumplen. Lo que está ocurriendo es que lo que Dios habla lo cumple. Sea inmediato, es decir, Dios les dijo, Jesús les dijo, no se vayan porque ya viene el Espíritu Santo, y en 10 días se les cumplió. Pero sobre eso decía, manténganse porque el cumplimiento de las promesas del Señor se va a dar. Eso era lo primero, la palabra. O sea, les puso la atención de todos en la palabra. Mi querido hermano, que tú estés en esta mañana, que estés antojado por el dunamis, perdón. Sí, te tiene que centrar, te tiene que llevar a examinarte en la palabra. O sea, el dunamis no es para que tú tengas un kamehameha que haces y entonces el otro lo recibe y dice, Eso es para que si de ti sale poder para bendecir a alguien, ese alguien dice, ¿ahora qué hago? Y tú lo centras en la palabra. Tú le dices, ahora mira, te quiero regalar esto para ti, para tu familia, recíbemelo. Si quieres yo te puedo ayudar, te recomiendo que leas el libro de Juan. Y empieza, lo centra en la palabra. ¿Estoy siendo claro? El poder no es para nosotros, ¡ay, miren cómo cayeron esos demonios! Ya los tengo controlados. No. El poder es para que la gente se centre en la palabra. Y segundo, usted lo puede leer, no le voy a leer hoy, todo. Empieza a hablar de Jesús. Pedro se levantó con dunamis para poner a Cristo y su palabra en el centro. Hechos 2 fue un fósforo que generó una pequeña llama, y hoy por hoy es un incendio que no se apaga. Mire lo que pasa, y es el final de la historia. Hechos 2:37. Cuando oyeron esto, la explicación, dijeron, mire, lo que está pasando es que tenemos que volver a la palabra, y el que ustedes mataron, que se llamaba Cristo, realmente es el Hijo de Dios, y Él resucitó entre los muertos y nos prometió la venida del Espíritu Santo, y por eso hoy podemos hablar en estos idiomas. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces la gente dijo, no, pues tienen la evidencia, lo ven, lo escuchan, y Pedro le dice, es que ustedes tienen que poner la palabra en el centro y a Cristo en el centro. Entonces eso conmovió profundamente, estoy usando las palabras literales de la Nueva Versión Internacional, conmovió profundamente a la gente y dijeron, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo que necesitamos con los discípulos por los que estamos orando, que la gente diga, César, ¿qué tengo que hacer? Que le digan a Pipe, sus amigos, que le digan a Joyce, que le digan a Dani, que le digan a Samuel, a cualquiera que está acá. Wow, o sea que usted era borracho, era promiscuo, era tomatrago, era apostador, era mujeriego, y conoció a Cristo y se estudió su palabra, y ahora usted es un hombre diferente, no perfecto, pero yo veo que usted ha cambiado. Por favor, explíqueme qué tengo que hacer. Por favor, enséñeme qué tengo que hacer. Por favor, dígame dónde hay que ir. Por favor, muéstreme qué tengo que hacer. Y entonces, versículo 38, Pedro, con ese papayazo, decimos en Colombia, mire lo que saca. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro. Y recibieron el don del Espíritu Santo. Así pues,
Los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia, fueron unas 3,000 personas. Lo que le quiero decir, mi querido hermano, es que estaba la gente allá afuera, sorprendida. Estaba la gente allá sorprendida. Pedro les predica y ellos dicen, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntase y bautícese. Yo quiero. Y para ellos también vino el bautismo del Espíritu Santo. Tenían 1 minuto de convertidos. No habían hecho vida abundante, no habían hecho el discipulado, no habían ido a las aguas, no habían estado. Tenían 5 minutos. Una predicación de 5 minutos. Y para ellos también vino el poder de Dios. Del aposento alto para ellos también salió respuesta. Nosotros no somos más allá de lo que corresponde que seamos. Nosotros no somos más allá de lo que corresponde que seamos. Somos vasos, utensilios, micrófonos a través del cual el de repente de Dios puede venir a las familias. Esa familia que está destrozada, ese hombre que está solo, ese que se refugia en las drogas, ese que se refugia en el alcohol, está esperando que tú y yo saquemos dunamis para que le llegue respuesta a su vida. 3,000 personas. Yo quisiera predicar un día y que aunque sea 100, 3,000 en un pueblo pequeño, 3,000 no cabían en el aposento alto. 3,000 caben en un auditorio muy grande y 3,000 como pudieron, lo que escucharon, lo que vieron, dijeron yo quiero. El traicionero, el impulsivo, el quitaorejas llamado Pedro, en su primera predicación en el aposento alto, logró persuadir por el poder del Espíritu Santo a 3,000 personas. El final de la historia es que los que estaban, que hablaban ruso, polaco, mandarín, japonés, se fueron, porque era solo una fiesta. Como decir que el Mundial de Qatar se acabó, pues la gente tiene que ir a su vuelo y volver a su casa, pero ya se fueron con el poder. Y por eso es que Jesús dice que el evangelio llega a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, porque en ese momento hubo un ¡pum! Una explosión. ¿Recuerdan que dunamis es dinamita? Hubo una explosión en el mundo conocido tan impresionante que después de ese momento no se ha podido apagar y no se va a apagar. Final. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que estar en el lugar secreto, en el aposento alto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La idea de discipulado es que nos mantengamos firmes en las enseñanzas, en la comunión y en el compartir. Porque en Hechos 2 dice lo siguiente: después de que se dice que se convirtieron 3,000, le estoy leyendo el versículo 42 de Hechos 2, dice de esos 3,000, atención, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Pues no fue solo el evento mágico de wow, sino que se mantuvieron firmes, porque hoy nos decían, para Karol G todo será bonito. ¿Esa era la expresión? Eso es lo que dice la canción. Mañana será bonito para Karol G. Para la iglesia, la Biblia dice que los últimos tiempos se pondrán color de hormiga. Pero la idea es que usted y yo, como estos discípulos, que muchos de ellos fueron cortados por la mitad. Pedro fue crucificado boca abajo. Él dijo, no me crucifiquen como Cristo, crucifíquenme en boca abajo, porque no soy digno de morir igual a Cristo. Muchos de ellos entregaron su vida porque se puso también color de hormiga, pero ahí dice que se mantenían firmes en la enseñanza de la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de la iglesia, en el partimiento del pan y la oración. Le dije que era al final, ¿no? ¿Hasta cuándo? Mateo 24:12. Creo que hoy lo leímos. Jesús hablando dice, habrá tanta maldad en los últimos tiempos, habrá tanta maldad como lo estamos viendo hoy en día, que el amor de muchos se enfriará. En la versión Dios habla hoy de esa misma parte, dice, dejará de tener la gente amor hacia los demás, y eso ya lo estamos viendo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene Cristo? Cuando se le predique a todo el mundo y a todas las naciones. Porque hay todavía sitios remotos como Corea del Sur o del Norte. ¿Cuál es la Corea comunista horrible, terrible? La del Norte, gracias. Corea del Norte, como Irán, donde no se puede entrar hoy día. Cuando se logre entrar a esos lugares, como muchas regiones donde hay indígenas, donde hay gente en la Antártida, cuando, dice la palabra, Jesús lo dijo, cuando se predique en todo el mundo el testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Hasta cuándo tengo que estar en mi aposento alto? Hasta que el Señor venga. Porque, y es el énfasis, todas las promesas del Señor se cumplen. Todas las promesas se cumplen. Y Él ha prometido que un día volverá. Así como lo vimos irse o lo vieron ellos irse, dice la Biblia que un día volverá y que todo ojo le verá y que toda lengua confesará y dirá: ¡Ah, sí era cierto! Y para algunos será el crujir de dientes, es decir, ¡ay, yo por qué no creí! Y para otros será dicha, alegría. Por eso la Biblia dice que este mensaje, el de la venida de Cristo, para algunos es gozo, pero para otros es amargura. ¿Cómo decides dónde vas a estar el resto de tu vida? Es acá. Porque por eso le hablé de 850 años esperando una promesa. Nosotros llevamos más de 2000, pero de que un día volverá, un día volverá.